Excelente inicio de semana para todos y todas. Hoy es lunes 10 de marzo de 2025 y vamos a empezar esta jornada informativa a través de los medios comunitarios. Los pronunciamientos sobre el campo Sacha no cesan. Organizaciones como el FUD anuncian acciones a nivel nacional. También un nuevo tema genera reacciones de rechazo en la Asamblea. Se habla de nombramientos provisionales a dedo. Ya les compartimos los detalles de estas y otras noticias. Iniciemos inmediato Ecuador en Contacto en su primera emisión. Trabajadores anuncian acciones en todo el país por defensa del campo Sacha. Instituciones públicas fueron llamadas a comparecer por el caso Petro Novoa. En la Asamblea se habla de nombramientos a dedo. Conozca qué dicen los legisladores y la administración respecto a este tema. Quédense junto a nosotros, amigos y amigas, ya les ampliamos la información. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de la información, amigos y amigas, y contarles que desde la bancada de ADN se rechazó la forma en que se habrían entregado nombramientos provisionales en la Asamblea Nacional. Califican esto como un nuevo escándalo de revolución ciudadana y precisan que entre los beneficiarios de los nombramientos estarían personas con procesos penales abiertos por asociación ilícita y tráfico de influencias. Por su parte, la Coordinación de Administración del Legislativo ha señalado que no hay nada que ocultar frente a este tema. Veamos los pronunciamientos que llegan desde la Asamblea Nacional gracias a Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra. En este momento estamos en la Asamblea Nacional para escuchar el pronunciamiento desde la bancada del oficialismo de la mano de la asambleísta Natalie Morillo acerca de supuestas irregularidades en lo que sería el otorgamiento de 14 nombramientos provisionales aquí en la Asamblea Nacional. Como bancada de ADN, rechazamos este nuevo escándalo de la revolución ciudadana. Este es el viejo Ecuador al que quieren que regresemos, al país del reparto. Exigimos que nos den información de los nombramientos provisionales entregados a dedo y por debajo de la mesa durante el fin de semana. Es importante que todos los ecuatorianos conozcan que dentro de los favorecidos en estos nombramientos existe gente con procesos penales abiertos por tráfico de influencias y por asociación ilícita. Pocos minutos después del pronunciamiento desde la bancada de ADN sobre estas irregularidades en los nombramientos provisionales aquí en la Asamblea Nacional, también escuchamos y recibimos el pronunciamiento por parte de la Coordinación de Administración General del Legislativo por parte de su coordinadora Gardenia Segovia. Al inicio de su gestión en octubre, solicitó el acompañamiento continuo a la Contraloría General del Estado en todas las actuaciones administrativas. Y el día de hoy ha solicitado incluso un examen especial al otorgamiento de los nombramientos provisionales que hemos dado porque no tenemos nada que ocultar y se ha hecho conforme la ley. Quiero hacer también un llamado a los medios de comunicación y que en este momento haremos paso a las preguntas, a informar con la verdad. El daño se le hace a los funcionarios, a los trabajadores, por quienes estamos precautelando sus derechos y estabilidad laboral. Señores, para todos es de conocimiento público que la Asamblea Nacional tiene el 16% de nombramientos permanentes. ¿Qué pasó en la muerte cruzada? La Asamblea se quedó sin funcionarios con memoria institucional. Lo que estamos haciendo es tratar de precautelar la continuidad de los procesos de la Asamblea y también la estabilidad laboral de los trabajadores. Así es, en este momento escuchábamos el pronunciamiento por parte de la bancada del oficialismo con la asambleísta Natalie Morillo señalando que estas irregularidades en cuanto al otorgamiento de varios nombramientos provisionales aquí en la Asamblea Nacional se realizará también por parte de la bancada una solicitud para que se inspeccione a la parte administrativa del legislativo, pero también a la Contraloría
Contraloría General del Estado y señalando que incluso el Consejo de Administración Legislativa no tiene nada que ver con esta aprobación de una resolución que se ha dado en diciembre de 2024 para poder aprobar estos nombramientos. También tuvimos la respuesta por parte de la Coordinación de Administración General de la Asamblea Nacional, de parte de su coordinadora Gardenia Segovia, quien señaló que el Consejo de Administración Legislativa sí conocía de esta resolución que se ha dado de los nombramientos provisionales y también señaló algunas cifras en donde recalcó que son 14 nombramientos otorgados, que quedan 76 partidas libres para las próximas administraciones y que en total serían 90 de estos nombramientos programados en la Asamblea Nacional. Y sin embargo continuarán también solicitando estos análisis de estas investigaciones a la Contraloría para poder esclarecer esta situación. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, pasamos de inmediato a otras noticias y hoy lunes 10 de marzo en la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio del caso Reconstrucción de Manabí. En este proceso, Fiscalía intenta demostrar el mal manejo de los fondos públicos que fueron destinados tras el terremoto del 16 de abril de 2016 para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, las provincias más afectadas por esa tragedia. Recordemos que en esta investigación se habla de presunto peculado y apunta a 9 personas. Entre ellas estaría implicado el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Rolando Goyes se movilizó hasta la Corte Nacional de Justicia y nos cuenta más de inmediato. Así que, Rolando, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra. Comentarles que aquí en la Corte Nacional de Justicia, en el piso 8, se instaló la audiencia del caso de reconstrucción de Manabí. Por este caso está siendo procesado el ex vicepresidente Jorge Glass. Comentarles que esto se lleva ahorita con la presencia también del fiscal. Entre ellos podemos mencionarles, como vamos a ver en imágenes, que se encuentra con juez Marco Aguirre, quien deberá sustanciar los pedidos de nulidad de los procesados. Esto se da tras 80 días de deliberación que se instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Reconstrucción de Manabí. Esta investigación es por un presunto peculado y apunta a 9 personas y la Fiscalía durante esta diligencia busca demostrar el mal manejo de los fondos públicos asignados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Eso tras el terremoto del 16 de abril de 2016. En la lista de las personas investigadas, como lo mencionábamos, está el ex vicepresidente Jorge Glass, también Walter Solís, ex ministro de Obras Públicas, y Carlos Bernal, ex secretario de Reconstrucción. Durante el inicio de esta audiencia, comentarles que la defensa del vicepresidente solicitó al conjuez la aplicación del artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal COIP, en donde se menciona que una persona es inimputable por un trastorno mental, debe ser internada en un hospital psiquiátrico para que pueda superar su aflicción y también para que pueda lograr el proceso de inclusión social. Esto, lo reiteramos, se está dando aquí en la Corte Nacional de Justicia en el piso 8, en donde se espera que ya puede darse un receso y nosotros tendríamos las declaraciones, sobre todo de los abogados del ex vicepresidente Jorge Glass. Reiteramos, se instaló pasado las 9 de la mañana aquí en la Corte Nacional de Justicia. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, avanzamos en esta jornada noticiosa y nos vamos nuevamente hasta la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Justicia continúa con el proceso de fiscalización del caso Petronovoa. Recordemos que esta empresa fue creada por el hermano del presidente Daniel Noboa para la comercialización de combustible. En medio de esto hay una denuncia en contra de la compañía por el presunto delito de almacenamiento y distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Hoy, en esta comisión, varias instituciones públicas fueron llamadas a comparecer por el tema. Nicole Mendoza nos amplía detalles acerca de esto, así que adelante. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de Gabriela Córdoba como delegada de la Contraloría, quien fue llamada a comparecer junto a otras autoridades de las instituciones públicas que se encuentran involucradas en lo que sería esta venta ilegal de combustible o esta supuesta venta ilegal de combustible por parte de la empresa Petronovoa, la cual involucra al hermano del presidente Daniel Noboa. Como todas las entidades tienen que ejecutar esos procesos de planificación con una anticipación. Parte de los insumos que se tomaron para esta planificación es precisamente los periodos de ejecución de las últimas acciones de control. La última acción de control que se hizo a la Agencia de Regulación y Control data del año 2022. Este examen ya estaba programado, como bien lo menciona, mucho antes de que efectivamente se hiciera público este caso.
Nosotros, como bien lo indicamos a requerimiento de esta comisión o de la Asamblea, podemos incluir la modificación del alcance para ampliar el tiempo de la ejecución de control. De hecho, como estaba concebido originalmente, esta acción de control contemplaba operaciones únicamente hasta junio de 2024, pero a petición de esta comisión podríamos ampliar este alcance e incluir ciertos puntos de interés que sean requeridos por esta comisión. Lamentamos la ausencia de estas autoridades a la Comisión de Justicia. Nosotros vamos a continuar con nuestro proceso de fiscalización y no descartamos la acción de fiscalización y control político en contra de las autoridades sujetas al juicio político. En este momento escuchábamos también al presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, quien llamó a comparecer a varias autoridades del Estado sobre esta investigación que se realiza a la empresa Petronovoa sobre lo que sería una supuesta venta ilegal de combustible. Escuchábamos que ante esta sesión de la comisión no acudió ninguna de las autoridades excepto la Contraloría General del Estado, y ante esta ausencia el presidente señaló que se puede prever o se podría solicitar un enjuiciamiento político al no comparecer para poder dar claridad a esta situación. También escuchábamos el pronunciamiento de la delegada de la Contraloría, Gabriela Córdoba, sobre estos exámenes que realizarían sería solo para las empresas públicas, más no para las empresas privadas como Petronovoa. Señalaron que esta es una competencia que ellos tienen en cuanto a lo que serían los controles realizados a las instituciones públicas como el Ministerio de Energía, el SRI, incluso Petroecuador. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Gracias a Nicole por ese reporte. Pasamos de inmediato a otros temas en este espacio comunitario, amigos y amigas. Y tras conocerse de la adjudicación del Campo Sacha a un consorcio extranjero para su explotación, los pronunciamientos de rechazo de organizaciones sociales, movimientos políticos y analistas no cesan. Rolando Goyes conversó con José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, quien anunció acciones a nivel nacional en defensa del Campo Sacha. Mañana martes, por ejemplo, se reunirán en los bajos del Ministerio de Energía y Minas aquí en Quito. Veamos qué más dijo el dirigente respecto a este tema. Adelante, Corape informa. Y el país se integra y desde el Frente Unitario de Trabajadores se plantean algunas acciones en contra de lo que sería esta delegación del Campo Sacha. Esto tras el anuncio que ha hecho el gobierno nacional que se daría en esta semana, que se debería concretar esta negociación. Escuchemos lo que dijo José Villavicencio, presidente del FUD, quien ha señalado también que se realizarían algunas acciones, entre ellas plantones y también el derecho a la resistencia. Van a haber acciones en todo el país, obviamente defendiendo el patrimonio de los ecuatorianos, y lo que es en la ciudad de Quito nos hemos planteado reunirnos a partir de las 15 horas en los abajo del Ministerio de Energía y Minas, obviamente para condenar estas pretensiones que tiene el gobierno. El gobierno ha insistido que van a tener de regalías 1.500 millones de dólares. De alguna manera ha dicho que eso ayudaría para combatir, por ejemplo, la inseguridad y para otras necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Estarían recibiendo menos de lo que produce el Campo Sacha en un año. Y eso es gravísimo. Entonces, claro, con la misma justificación que nos subieron el IVA, que es para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada, común, quieren hacerlo ahora. La pregunta es, ¿todas esas decisiones que han tomado han servido para resolver los problemas? No, siguen habiendo asesinatos, secuestros, extorsiones, y los problemas del país se siguen agudizando. Entonces, no se puede seguir rifando el patrimonio de los ecuatorianos, y por eso obviamente nosotros hemos dicho, vamos a seguir firmes condenando estas decisiones, sea cual sea el gobierno, porque se trata de defender la soberanía, se trata de defender el patrimonio. Varios sectores, por ejemplo, han señalado que se debería hacer un mantenimiento del Campo Sacha para que no esté esta joya oxidada, como lo ha dicho el gobierno. Evidentemente, primero planteando y delegando a autoridades que conozcan, competentes, porque otra preocupación es de que el gobierno en los últimos meses ha delegado a 5 gerentes de Petroecuador. Entonces, ¿qué está ocurriendo? 5 gerentes, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿no se someten a las decisiones del gobierno de privatizar o qué ocurre? Se tiene que investigar eso. Segundo, se ha dicho es que hay corrupción, pero investiguen, denuncien. ¿Cuáles son los que obviamente están generando actos de corrupción? Porque puede haber también un boicot por parte del mismo gobierno, porque ha dejado de entregar o de hacer inversión
en una institución, obviamente, que requiere inversión mensualmente, a diario, por, obviamente, la actividad que cumplen. Ahí estaba escuchando a José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Recordar que para este martes, en horas de la tarde, se tiene previsto este plantón en los exteriores del Ministerio de Energías. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Gracias a Rolando por compartirnos ese tema y por supuesto también a nuestra compañera Nicole Mendoza. Amigos y amigas, nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos aquí en la primera entrega de Ecuador en Contacto. CORAPE, Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Medios inclusivos y educativos. CORAPE. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. CORAPE. CORAPE. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Amigos y amigas, estas han sido las noticias que les presentamos en esta primera emisión de Ecuador en Contacto. Recordarles que si ustedes quieren estar al tanto de lo que ocurre en el país, este es el espacio adecuado. También nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Corape Digital TV. Estamos constantemente compartiendo información para ustedes. Y por supuesto, nos vemos dentro de unas horas en la segunda entrega de este espacio informativo. Así que no se lo pierdan. Nuevamente un excelente inicio de semana y provecho para quienes están almorzando.